En la parte anterior de esta clase habíamos dicho que los relatos épicos, la poesía épica, tiene como finalidad primigenia cantar las hazañas de los héroes. En el caso de los poemas homéricos, estos héroes son básicamente los héroes que participaron en la guerra de Troya y nosotros hoy en día, por lo general, salvo que ya lo sepamos de antemano, diríamos que la guerra de Troya no es más que un mito, es ficticia. Sin embargo, en la antigüedad ellos se tomaban la guerra de Troya y en general los ciclos heroicos como algo real, hechos históricos que habían ocurrido en un pasado heroico. Y ya adelantamos en la parte anterior que, lógicamente, la mayoría de las cosas que se narran en Ilíada, Odisea, etc., son ficticias, pero toda esa ficción se fundamenta en una realidad que sí es histórica. Ocurrió. Entonces vamos a ver la realidad de los relatos épicos. Ya he dicho que hasta el final de la antigüedad, es decir, durante toda la antigüedad, los griegos, los romanos, etc., la gente consideraba que los relatos homéricos, los relatos heroicos, épicos en general, eran históricos. Son cosas que pasaron realmente. Incluso Eratóstenes dijo que la guerra de Troya ocurriría más o menos entre el año 1194 y el 1184 a.C. Él lógicamente no usó la datación antes de Cristo, pero como vamos a ver, realmente estos cálculos de Eratóstenes no están muy desviados. Entonces, como decimos, desde el final de la antigüedad se tomó el relato como mera ficción, es decir, durante toda la Edad Media, Renacimiento, etc., eran simplemente historias ficticias, hasta que a finales del siglo XIX un alemán con mucho dinero, mucho tiempo libre y mucha motivación se dispuso a encontrar realmente la antigua Troya. Él estaba absolutamente convencido de que esto no era solo ficción, sino que los relatos se fundamentaban en algo histórico. Así que este señor de apellido Schliemann efectivamente fue donde él suponía que debía de estar Troya y allí halló restos arqueológicos de núcleos urbanos y fortalezas que se correspondían con los datos de la Ilíada. Es decir, él tomó la Ilíada y con información que hay en la propia Ilíada, él calculó que Troya debía de estar allí y allí se fue, se puso a excavar, etc., y encontró una serie de restos arqueológicos, almacenes, restos humanos, incluso señales de destrucción por fuego. Sabemos que, según el ciclo troyano, Troya, después de ser conquistada por los griegos, fue destruida también por los griegos. Por tanto, no fue hasta finales del siglo XIX que lo que se consideraba absolutamente ficción pasó a demostrarse que se fundamentaba en algo real. Es decir, básicamente los relatos épicos estarían basados en un acontecimiento histórico real y si por ejemplo tenemos en cuenta, y esto por ejemplo se ve muy bien en la película de Troya con Brad Pitt, etc., que la guerra de Troya fue, por así decirlo, la primera gran guerra mundial. Y para que tuviera lugar esta guerra, un montón de griegos de muchos estados, territorios griegos, tuvieron que desplazarse masivamente hasta Troya. Entonces, esto para la época era posiblemente una expedición naval sin precedentes y esto se correspondería con la más o menos relativamente famosa talasocracia micénica en el Egeo. Para quien no lo sepa, talasocracia es, igual que democracia es el poder del demos, del pueblo, la talasocracia es el poder en el mar, thalassa. Es decir, básicamente, si hablamos de talasocracia micénica, esto lo que quiere decir es que los griegos micénicos tenían dominado con su flota el mar Egeo, ¿vale? Entonces, esta expedición naval que se tuvo que dar desde los distintos territorios griegos hasta Troya solo se pudo dar si efectivamente los griegos, y concretamente los griegos micénicos, tenían controlado, incluso monopolizado el mar Egeo, lo cual efectivamente es algo histórico que se tiene por real. Luego también hay documentos hititas del siglo XIII a.C. donde se mencionan los estados, territorios de Wilusilla y de Ajiyawa. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la guerra de Troya y con los griegos y los troyanos? Empezamos por Wilusilla.
Quien sepa algo mínimamente de la guerra de Troya, de mitología griega, sabe que Troya también tenía otro nombre, que era Ilio o Ilión. Ahora, este Wilusilla se relaciona con este otro nombre de Troya, Ilio o Ilión, y luego Axillawa se relaciona con los aqueos, que es un nombre que frecuentemente se le da a los griegos en Homero, en la poesía épica, etc. ¿Vale? Entonces, si tenemos documentos hititas donde se menciona un estado que parece ser Ilión, es decir, Troya, y otro estado que parece referirse a los aqueos, es decir, a los griegos, y estos documentos están datados del siglo XIII a.C., parece que efectivamente los hititas estaban recogiendo esta confrontación entre estos dos estados. Y estos documentos son del siglo XIII. Recordemos que Eratóstenes había calculado que la guerra de Troya sería a principios del siglo XII. Por tanto, vemos que los cálculos, ya sea por casualidad o por lo que fuera, no estaban muy errados. Luego, más allá de la historia, de la arqueología, ¿qué datos sobre la realidad de los relatos están en los propios poemas homéricos? Ya hemos dicho que, por ejemplo, Schliemann usa la Ilíada para suponer dónde estaba Troya. Y es que efectivamente en los poemas de Homero hay información política, social, cultural, geográfica, etcétera, de la época, no solo de la época de Homero, sino que principalmente lo que nos interesa para este menester, que estos datos hacen referencia a la época en la que ocurrió la guerra de Troya. Luego, como habíamos dicho en la parte anterior de esta clase, cada poeta va adaptando los relatos a la época, al auditorio, etc. Entonces, en la versión que conocemos hoy en día de los poemas de Homero, no solo hay datos de época de la guerra de Troya, siglo XIII, XII, realmente puede ser incluso del XVI, entre el XVI y el XII a.C. Entonces, no hay solo información de época de la guerra de Troya, también hay información de época de Homero, siglo IX, VIII a.C. Entonces, por ejemplo, en los poemas tenemos que el hierro aparece como un objeto precioso, es decir, raramente aparece el hierro usado como un material para fabricar objetos. El metal que efectivamente se usa para construir armas, utensilios, etc., es el bronce. Entonces, si no sabemos un poquito la cronología de la edad de los metales, sabemos que primero viene el bronce, luego viene el hierro, pero el hecho de que aparezca principalmente el bronce para construir cosas útiles y el hierro como objeto precioso, esto debe de querer decir que estamos en una época en la que se domina el bronce, que ya se conoce el hierro, pero que todavía pues el hierro es escaso, no se puede trabajar lo suficientemente como para hacer utensilios y por tanto el hierro es todavía un objeto precioso. Entonces, según todos estos datos que hemos estado comentando, no solo los que hay en los poemas de Homero, sino también datos históricos, arqueológicos, etc. Por supuesto, aquí simplemente he comentado algunas cosillas. Los arqueólogos de verdad, yo no soy arqueólogo, lógicamente, los arqueólogos de verdad se basan en un montón de datos y con ellos suponen que la guerra de Troya se daría en la época del Micénico reciente, es decir, entre los siglos XVI y XII a.C. Entonces, hemos dicho que incluso en los poemas vamos a encontrar información que nos ayude a datar, es decir, hay datos en los poemas que coinciden con la realidad histórica, pero también hay discrepancias. Entre las coincidencias podemos comentar la mención del carro de guerra, pero no el típico carro de guerra que todos habremos visto en algunas películas, es decir, luchar desde el carro. Eso no es ese tipo de carro de guerra en la que hay un carro tirado por caballos y luego un guerrero montado en el carro, luchando desde el carro, con flechas, lo que sea. Eso no. El carro de guerra de esta época no es para luchar durante la batalla, sino que es un mero medio de transporte hacia la batalla. Es decir, tú llegas a la batalla en carro de guerra, te desmontas y luchas a pie. ¿Vale? Entonces eso efectivamente aparece en los poemas homéricos y efectivamente eso es lo que parece que era la costumbre a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, que coincide con época de la guerra de Troya.
También hay representaciones micénicas conservadas que se datan del siglo XIV-XIII a.C. y en estas representaciones micénicas se representa, por ejemplo, escudos como los de Áyax, Áyax Telamonio, Áyax el Grande, cuyo escudo es famosamente grande como una torre. Esto también se ve, por ejemplo, en la película de Troya con Brad Pitt. Y en cambio también puede haber discrepancias. Por ejemplo, hemos hablado de esta especie de Primera Guerra Mundial, de esta gran expedición naval, etc. Y hemos dicho que efectivamente eso debió de darse, debió estar fundamentado en esta talasocracia micénica en el Egeo, pero luego en los poemas se da a entender que los diferentes estados griegos, por supuesto, Grecia, cuando hablamos de Grecia en esta época y en época antigua en general, Grecia no era un país unificado. Grecia era, en época clásica, etcétera, eran pues distintas polis, distintas ciudades-estado que de ninguna forma estaban unificadas, no estaban bajo el mismo mando. De hecho, estaban en constante enfrentamiento todo el rato, ¿no? Entonces, la Grecia de la Edad del Bronce, la Grecia de la época de la Guerra de Troya, debía de consistir en pequeños estados y eso choca con lo que se da a entender en los poemas, porque en los poemas, por ejemplo, en el catálogo de las naves, que es básicamente un catálogo, un listado de cuántos guerreros, cuántas naves lleva a Troya cada uno de los estados griegos. Pues bueno, en ese catálogo parece que van allí a Troya el ciento y la madre, y eso probablemente habría sido totalmente insostenible para estos pequeños estados de la Edad del Bronce. En fin, que los poemas dan información, una información parece más realista, más verosímil, más real incluso. Otra información hay que cogerla, lógicamente, con más pinzas. Y ya para terminar vamos a comentar algunos otros datos que podemos ver en los poemas para datar la acción, etc. Si nos vamos ya propiamente a los rasgos lingüísticos, hasta ahora hemos estado hablando de históricos, arqueológicos, etc. Ahora, rasgos lingüísticos. Parece que, dicen los expertos, que en los poemas hay algunos rasgos lingüísticos que han de ser posteriores al siglo IX a.C. Entonces aquí vemos una vez más esta contaminación de la época del poeta. Es decir, los poetas llevan cantando poemas de la guerra de Troya probablemente desde el propio momento de la guerra de Troya, y luego eso de generación en generación en generación se ha ido transmitiendo y cada generación, cada poeta, cada territorio, cada estado iría añadiendo pequeñas modificaciones. Esto sería una especie de juego del teléfono. Cada vez que tú cuentas una historia, esa nueva versión es un poquito diferente a la versión anterior. Y entonces en cada nueva versión se van añadiendo, se va contaminando el relato con datos, con detalles de la época, no de la época original de Guerra de Troya, sino de la época del propio poeta. Entonces, en la versión que tenemos nosotros actualmente de los poemas de Homero, tenemos referencias a montar a caballo. Esto, en principio, no se daba en época de Guerra de Troya. Justo hace un momento hemos estado comentando esto del carro de guerra. Hemos dicho, en época de Guerra de Troya no se luchaba desde el carro de guerra era un simple método de transporte hacia el campo de batalla, luego desmontabas y luchabas a pie. Pues bueno, también hay menciones a la lucha desde el carro. También hay menciones a incinerar a los muertos y llevarse a casa los huesos, y esto parece ser una contaminación muy reciente, porque esto parece ser una costumbre ateniense del siglo V. También menciona la riqueza del santuario de Delfos, que sin duda debe referirse al santuario de Delfos que había ya en época histórica. Entonces, con todo esto y bastante más, podemos ver que efectivamente incluso en los propios poemas tenemos datos históricos, otros datos absolutamente no históricos, datos también anacrónicos como estos que hemos estado viendo ahora mismo, datos arqueológicos, históricos, lingüísticos, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido para poner más o menos en contexto lo que vamos a ver en la siguiente clase, en la que vamos a entrar ya propiamente en Homero, en el personaje histórico, más o menos histórico de Homero en su época y sobre todo en las obras que se le atribuyen, principalmente Ilíada y Odisea, entre algunas otras.